José de Arimatea, el discípulo secreto que honró a Jesús. Un discípulo secreto que sorprendió a todos. Jesús tuvo un grupo íntimo de 12 discípulos y docenas de otros seguidores a lo largo de su ministerio. Sin embargo, fue un discípulo improbable, que siguió a Jesús en secreto por miedo a los judíos, quien demostró un coraje sorprendente en el momento más crítico de la historia. Mientras el apóstol Pedro negó conocer al Maestro, este hombre se enfrentó a todo un tribunal y luego se presentó ante el gobernador romano para pedir el cuerpo de Jesús. Este hombre era José de Arimatea. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. ¿Quién fue José de Arimatea? José de Arimatea era un miembro respetado del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, y es descrito en los Evangelios como un hombre rico, justo y amable. Aunque era discípulo de Jesús, mantuvo su fe en secreto por temor a las autoridades religiosas de su tiempo. La referencia a Arimatea indica su ciudad de origen, probablemente vinculada a la antigua Ramá, en la región de Efraín, al norte de Jerusalén. Esto refuerza la preocupación de los evangelistas por situar a sus personajes en contextos históricos y geográficos reales. José de Arimatea destaca en la narración de la pasión de Cristo por un acto de gran valentía y compasión. Después de la crucifixión de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo del Maestro para darle sepultura digna. Este gesto era arriesgado, pues podía asociarlo abiertamente con alguien condenado por insurrección, pero revela la profundidad de su fe y su respeto por Jesús. No solo corrió ese riesgo, sino que además ofreció su propia tumba nueva, excavada en la roca, demostrando generosidad y devoción. Los 4 evangelios canónicos mencionan a José de Arimatea, cada uno con énfasis ligeramente diferente, pero todos enfatizan su importancia en el entierro de Jesús. Mateo lo describe como un hombre rico y discípulo de Jesús. Marcos lo llama un miembro respetado del Sanedrín que esperaba el reino de Dios. Lucas subraya que él no había consentido la decisión de condenar a Jesús, y Juan refuerza que era un discípulo oculto, por miedo a los judíos. Esta convergencia de información apunta a un hombre íntegro, que buscó la justicia incluso en un entorno hostil. Además de su participación en el entierro de Jesús, la tradición cristiana posterior atribuye a José de Arimatea una serie de papeles simbólicos y legendarios. En algunas versiones medievales de la leyenda del Santo Grial, por ejemplo, se dice que trajo la copa utilizada por Jesús en la última cena a Gran Bretaña, convirtiéndose así en un vínculo entre el cristianismo primitivo y las Islas Británicas. Aunque estos relatos no tienen base bíblica, demuestran el impacto duradero de la figura de José en la imaginación cristiana. Teológicamente, José de Arimatea representa la posibilidad de una fe verdadera en medio del poder y la estructura religiosa establecida. Aunque era parte del Sanedrín, que en su mayoría condenó a Jesús, fue capaz de discernir la justicia y actuar a favor de la verdad. Esto lo convierte en un símbolo de conversión y coraje moral, recordando a los cristianos que es posible seguir a Cristo incluso en ambientes adversos, con discreción cuando es necesario y con audacia cuando se requiere. Finalmente, su gesto de enterrar a Jesús cumple profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 53,9, que dice que el siervo sufriente estaría con los ricos en su muerte.
Este detalle conecta a José de Arimatea con el cumplimiento del plan divino, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros de la narrativa cristiana, hay creyentes que permanecen firmes. Su figura silenciosa pero decidida es un recordatorio de que los actos de compasión y coraje pueden dejar huellas profundas en la historia de la fe. El contexto político y religioso del primer siglo. Judea, durante este periodo, vivió bajo el dominio romano. El Sanedrín, compuesto por unos 70 miembros, entre ellos fariseos, saduceos y ancianos, ejercía la autoridad religiosa y legislativa. Sin embargo, su autonomía estaba limitada por el gobierno romano, especialmente en cuestiones como la pena de muerte. Grupos religiosos como los fariseos, saduceos, zelotes y esenios vivían con diferentes expectativas sobre el Mesías. En este ambiente complejo, José de Arimatea destacó como alguien respetado, pero también como alguien que vivía un conflicto interno entre el miedo y la fe. Este escenario de tensión política y religiosa hizo aún más delicada la actuación de figuras como José de Arimatea. Como miembro del Sanedrín, necesitaba mantener un equilibrio entre su papel oficial y sus convicciones personales. El Sanedrín era responsable de preservar la ortodoxia religiosa judía y al mismo tiempo de lidiar con la constante vigilancia de las autoridades romanas, que temían cualquier movimiento mesiánico como una amenaza al status quo. En este contexto, declararse abiertamente discípulo de Jesús podría ser visto no solo como una herejía, sino como subversión política. El dominio romano se caracterizó por una política de represión y control. Gobernadores como Poncio Pilato administraron la región con mano firme, reprimiendo revueltas y manteniendo el orden a cualquier coste. La crucifixión era un castigo común para insurrectos y criminales, utilizado para desalentar la rebelión. Cuando Jesús fue condenado, el Sanedrín tuvo que apelar al poder romano, ya que no tenía autoridad legal para aplicar la pena de muerte. Esto muestra cómo las instituciones religiosas estaban subordinadas a las decisiones imperiales y, al mismo tiempo, utilizaban este poder en favor de sus propios intereses. Dentro del mismo Sanedrín había divisiones significativas. Los fariseos abogaban por una aplicación rigurosa de la ley y esperaban un Mesías espiritual, mientras que los saduceos, un grupo más vinculado a la élite sacerdotal y al templo, eran más colaboradores con Roma y negaban la resurrección. José de Arimatea, descrito como alguien que esperaba el reino de Dios, parece alinearse más con la expectativa mesiánica de los fariseos, pero su posición dentro del concilio y su respeto por la ley sugieren que se movía entre estos grupos con cautela. Los conflictos entre los diferentes grupos religiosos también influyeron directamente en el pueblo judío, que vivía en la espera de un liberador. Los zelotes, por ejemplo, creían en la lucha armada contra Roma y veían al Mesías como un líder guerrero. Los esenios, más aislados, buscaban una vida de pureza lejos de la corrupción del templo. En este caldero de ideas, Jesús presentó una propuesta para el reino de Dios que iba en contra tanto de los romanos como de los mismos líderes religiosos. Para alguien como José, reconocer la autoridad espiritual de Jesús implicaba correr un riesgo considerable, no solo social sino también espiritual. El gesto de José de Arimatea adquiere por ello aún más peso. No es solo un acto de bondad o reverencia hacia un maestro. Al pedir el cuerpo de Jesús y ofrecerle una sepultura digna, José estaba, en cierto modo, rompiendo con el miedo y posicionándose,
aunque tardíamente, como alguien comprometido con la justicia divina por encima de la aprobación humana. Su acto simboliza una fe que, incluso en silencio, se manifiesta en acciones concretas, convirtiéndolo en un poderoso ejemplo de integridad en medio de un mundo profundamente dividido. Los relatos bíblicos de José de Arimatea. Los 4 evangelios proporcionan detalles adicionales sobre José. Mateo lo presenta como un hombre rico que ofreció su propia tumba a Jesús. Marcos destaca su valentía al presentarse ante Pilato. Lucas enfatiza su justicia y el hecho de que no consintió en la decisión del Sanedrín. Juan menciona que era un discípulo secreto y que trabajó con Nicodemo para preparar el cuerpo de Jesús. La unanimidad de su mención en los 4 evangelios refuerza su importancia y la veracidad histórica de su papel. ¿Por qué tenía miedo José? Ser seguidor de Jesús en el Sanedrín significaba correr graves riesgos, pérdida de prestigio, expulsión de la sinagoga o incluso persecución. Este temor llevó a José a ocultar su fe por un tiempo. Sin embargo, después de la crucifixión, algo cambió en su corazón. El acto de valentía, pedir el cuerpo de Jesús. La crucifixión era un castigo humillante reservado para los criminales. Los romanos dejaron los cuerpos expuestos, pero debido a la Pascua, los judíos pidieron que los cuerpos fueran retirados. José tuvo entonces la audacia de pedirle directamente a Pilato el cuerpo de Jesús, lo que requirió gran coraje e influencia. Pilato, después de confirmar la muerte de Jesús, concedió la petición. José, con la ayuda de Nicodemo, bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en lino fino con especias aromáticas y lo enterró en un sepulcro nuevo excavado en la roca. La importancia de la tumba. La tumba era privada, nueva y aún no utilizada. Esto garantiza que, si se encuentra vacío, no habrá confusión sobre de quién es el cuerpo enterrado. Este detalle es fundamental para la narrativa de la resurrección, ya que elimina dudas sobre intercambio de cuerpos o entierro incorrecto. La arqueología confirma que las tumbas excavadas en la roca, con grandes piedras para sellar, eran comunes entre las familias ricas de la época. Esto da aún más realismo a la narración de los evangelios. La profecía de Isaías y el cumplimiento de las Escrituras. La acción de José de Arimatea también cumple directamente la profecía de Isaías 53, que decía que el siervo sufriente sería sepultado con los ricos. Aun sin saberlo, José estaba participando en los planes eternos de Dios. Preparación del cuerpo, tradiciones judías. A diferencia de los egipcios, los judíos no extraían órganos para embalsamar. Envolvían el cuerpo en lienzos empapados en especias como mirra y áloes para preservar y honrar al muerto. José y Nicodemo llevaron a cabo este proceso con reverencia, cuidado y devoción. ¿Dónde estaba la tumba de Jesús? A pesar de muchas teorías, no se sabe con certeza dónde estaba situado el Calvario ni la tumba utilizada por José. Se sugieren lugares como el Santo Sepulcro y la llamada tumba del jardín como posibles ubicaciones, pero no se puede confirmar nada. Ser confirmado. Y quizá eso ni siquiera sea lo más importante, lo esencial es que el sepulcro esté vacío. Leyendas medievales sobre José de Arimatea. En la Edad Media surgieron leyendas que asociaban a José con Bretaña, actual Inglaterra.
Algunas historias dicen que fue arrestado por la desaparición del cuerpo de Jesús y luego evangelizado en Europa Occidental, incluso llevando el Santo Grial a Glastonbury. Sin embargo, estas narraciones carecen de base histórica y se consideran adiciones legendarias a la tradición cristiana. Críticas y preguntas. Algunos críticos intentan desacreditar la historicidad de José de Arimatea, sugiriendo que inventó la historia del entierro para alimentar el mito de la resurrección. Sin embargo, esta teoría es frágil. Sería ilógico que un miembro del Sanedrín arriesgara todo para apoyar una mentira que no le traería ningún beneficio personal. Además, el hecho de que Marcos, el evangelio más antiguo, ya mencione a José, y que su presencia esté confirmada en todas las narraciones evangélicas, refuerza la autenticidad histórica de este personaje. El legado de José de Arimatea. José de Arimatea fue un hombre que, a pesar de ser temeroso, se convirtió en instrumento de la voluntad de Dios. Participó en uno de los momentos centrales de la fe cristiana, el entierro de Jesús, que prueba su verdadera muerte y prepara el camino para la resurrección. Su historia inspira a todos los cristianos a comprender que la verdadera fe conduce a la acción, especialmente en los momentos más difíciles. Aunque permaneció en silencio por un tiempo, José se puso de pie con valentía cuando más importaba, y es por eso que hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de fe, fidelidad y valentía. El legado de José de Arimatea también nos enseña el valor de los pequeños gestos que tienen un gran impacto espiritual. Su acto de enterrar a Jesús no solo ofreció dignidad al cuerpo del Maestro, sino que también fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Aun sin realizar milagros ni predicar grandes sermones, José dejó su huella en la historia sagrada mediante una actitud práctica, llena de reverencia y amor. Además, José representa a quienes viven su fe discretamente, a menudo en ambientes hostiles o con riesgo de persecución. Él demuestra que no es necesario estar en el centro de atención para ser relevante en el reino de Dios. Su historia es un llamado a todos aquellos que enfrentan dilemas entre el miedo y la fe, recordando que Dios puede usar incluso a los tímidos para lograr grandes propósitos. A lo largo de los siglos, su figura llegó a simbolizar la esperanza de que incluso los corazones más cautelosos pueden ser tocados por el Espíritu y transformados en valiosos instrumentos del plan divino. En las tradiciones cristianas occidentales, especialmente en algunas leyendas medievales, José de Arimatea está incluso asociado con la evangelización de nuevas tierras, una forma poética de decir que su ejemplo sigue resonando más allá del tiempo y el espacio. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando temas bíblicos con profundidad e inspiración, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu participación ayuda mucho y nos motiva a seguir produciendo materiales que edifiquen y despierten la fe. Nos vemos en el próximo vídeo.